Padre, pues queremos dar muchas gracias por este día, te queremos dar muchas gracias porque podemos estar contigo. Gracias Dios por esta reunión. Permite que pues puedan conectarse pronto, Señor, más personas y que sobre todo sea una reunión de mucho provecho el día de hoy y que tú nos guardes a todos. Te queremos pedir todo esto, guía a Miguel en cada una de las cosas que nos va a decir, Señor, y todo esto te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues podríamos decir que hoy es el último estudio de este año. La próxima vez es reunión de oración y luego ya se van a reiniciar en el mes de enero, en la tercera semana. Entonces, hoy les quiero compartir, y es algo muy importante para que meditemos en estos días, es cómo podemos llegar a ser perfectos. ¿Cómo puede un creyente llegar a ser perfecto? Y esto es a la luz de Mateo 5:48, donde nuestro Señor Jesús dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Aquí nosotros podemos ver que en realidad Cristo pone un estándar inalcanzable para nosotros. ¿Quién puede decir que es perfecto? Pues si todos sabemos que pecamos cada día. Por lo que podríamos decir que esta demanda aún sobrepasa la ley en sí misma. Por eso en Santiago 2:10 dice que cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Entonces, pensando en esto, pues para el ser humano es un estándar imposible de alcanzar. Y algo muy importante es que Dios no puede rebajarlo sin comprometer su propia perfección. Recuerden, como dice este pasaje, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Si Dios bajara los estándares, entonces ya no tendría sentido la ley, ni tendría sentido el cumplir la ley, porque se bajaron los estándares. Sin embargo, el único que sabemos que en este mundo cumplió todos los requisitos de la ley y hizo todo lo que Dios quiso, como sabemos el Señor Jesucristo, quien mismo dijo: no puedo hacer yo nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es verdadero porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces, lo maravilloso del Evangelio es que nosotros nos permite, a través de Cristo, alcanzar la perfección. Recuerden ustedes que Dios nos ve a todos los creyentes perfectos a través de Cristo. Ese es un aliento para nosotros. Sin embargo, vamos a ver nosotros en este estudio 4 puntos básicos muy importantes sobre los cuales cada creyente debe de tratar con su vida, porque es, sin duda alguna, yo diría, determinante el que nosotros estemos conscientes de que no es como muchas personas viven así nada más. Muchas personas piensan que recibieron a Cristo porque dicen una oración o porque asisten a una iglesia, aún porque se bautizaron o porque dicen yo estoy bien con Dios de acuerdo a sus propios parámetros. Pero sabemos que todas estas personas viven una irrealidad. ¿Por qué? Porque Dios no está actuando en ellos. Nosotros sabemos que el verdadero Hijo de Dios se da cuando verdaderamente se arrepiente de sus pecados. Esto es cuando toma conciencia de que el primero al que ha ofendido es a Dios, que ha violado su ley, y eso le da una convicción que lo lleva a ya no querer vivir de la forma en que vivía. Y esto lo lleva al verdadero arrepentimiento. Muchas personas no comprenden este punto en profundidad. Y bueno, nosotros a través de las enseñanzas, a través de los estudios, yo he tratado de enclarecer lo más posible lo que es el verdadero arrepentimiento, pero nosotros sabemos que la realidad de todo es que el Espíritu Santo es el que convence al mundo de justicia, de pecado y de juicio, y es el que nos toca, nos hace ver nuestra realidad a la luz de la palabra, y eso es lo que nos lleva al arrepentimiento. Y una vez que nosotros nos arrepentimos, prácticamente estamos
matando nuestro orgullo, nos humillamos delante de Dios, y es ahí precisamente donde Dios nos da como un don la fe que salva. Todo esto yo sé que ya nosotros lo sabemos, pero es importante ponerlo como una parte importante de esta enseñanza. Entonces, una vez que nosotros ya somos salvos, entonces empieza una nueva vida en Cristo, recuerden, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, como dice 2 Corintios 5:21. O sea, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Sin embargo, nosotros vemos que no todas las cosas viejas han pasado. La Biblia nos dice, pasaron en el sentido de que Dios nos da la mente de Cristo, nos devuelve una relación con Él, nos quita la dureza del corazón y nos da un corazón sensible a su voz y a su voluntad, y nos da su sello, el Espíritu Santo, y Él es el que va a actuar en nosotros, conociendo más de nosotros que nosotros mismos y usando todas nuestras vivencias, incluyen las pruebas, los momentos de relacionarnos con los demás, nos va a poner en una situación de aprendizaje intensa para que nosotros podamos ir aprendiendo a acomodar todas las cosas en el ámbito espiritual. Recuerden ustedes algo muy importante, que cuando nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo, Él decía, el reino de los cielos se ha acercado. Y uno de los problemas de los fariseos fue que ellos esperaban un reino de los cielos diferente. Ellos pensaban que Jesús iba a ser un revolucionario, que se iba a rebelar contra el imperio romano y a través del poder de levantar ejércitos, levantar gente, iba a hacer que Israel se liberara de ese poder e Israel iba a volver a ser como en los días de Salomón. Sin embargo, ¿cuál fue su decepción? Que Jesús hablaba de la liberación espiritual. Llegará el tiempo, nosotros lo sabemos, en que Dios liberará a este mundo, Él gobernará sobre la tierra, pero ahorita, mientras tanto, lo primero es que el reino de los cielos es que Dios nos permite restaurar nuestra relación con Él y nos enseña a vivir en forma espiritual. Y es precisamente a partir de eso donde vamos a tocar el primer punto, que es en nuestro carácter, ¿sí? Nosotros sabemos que nunca seremos completamente intachables en esta vida. Recuerden que Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Todos sabemos que pecamos cada día. Pero nuestra esperanza es que nosotros podemos dedicarnos a asimilar todos los principios de la Escritura, asimilar todas las vivencias de Cristo y vivir para imitarlo a Él. O sea, imitarlo en nuestra propia fuerza, claro que no podemos, pero es la palabra de Dios el elemento que nos va a dar una visión correcta de la vida y de las cosas y nos va a permitir ser semejantes a Él. Recuerden ustedes que Primera de Juan 4:17 dice que como Él es, así somos nosotros en este mundo. O sea, Pedro dice, nosotros, Jesús piedra vida, y nosotros somos piedritas vivas, y somos edificados en una casa espiritual y en un sacerdocio santo. ¿Ven ustedes? Entonces nuestra parte va a ser imitar a Cristo para que pueda empezar a Él a gobernar nuestra vida. ¿Cómo vamos a tomar conciencia de esto? Precisamente meditando, analizando nuestras acciones a la luz de lo que dice la palabra de Dios, analizando nuestras actitudes en comparación a las actitudes que tenía Cristo hacia las personas, y ahí nos vamos a dar cuenta de las cosas en las que estamos fallando, y es ahí precisamente cuando tomamos conciencia de áreas de nuestra vida que no están bajo el control de Dios, donde tenemos que ir a Cristo, arrepentirnos de nuestra rebeldía, pedir en oración que nos dé ese espíritu sumiso y obediente a Él, para que Él empiece a producir en nosotros la actitud correcta y pueda Cristo empezar a gobernar nuestra vida. Entonces
La cuestión aquí es, ¿cómo podemos imitarlo? Siguiendo todas las enseñanzas que Él nos dejó. Por ejemplo, el Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué quiere decir? Que nuestro andar diario de la vida, a través de su palabra vamos a tener la luz suficiente para saber por el sendero donde caminamos. Recuerden que Jesús criticaba a los fariseos diciéndoles, ciegos guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán al hoyo o caerán al precipicio o se tropezarán. ¿Por qué? Porque andan en tinieblas. Entonces, para nosotros, salirnos de las tinieblas, vivir conforme a la palabra, como una norma en nuestra vida es lo que va a desarrollar nuestro carácter, ¿sí? Y esto nos va a permitir cada día tener más fuerza espiritual para vencer las tentaciones, para vencer el pecado, para vencer nuestro orgullo. Recuerden, aparte de los enemigos que tenemos, que es Satanás y sus ángeles, las huestes espirituales de maldad, y este mundo, quizá nuestro peor enemigo somos nosotros mismos, que se va a rebelar contra Dios, que va a tratar de tomar el control de las cosas, y si lo logra, pues eso va a ser un caos en nuestra vida. Entonces, pues la segunda pregunta que nosotros podríamos hacernos es, ¿cómo podemos conseguirlo si somos débiles? Somos frágiles, somos influenciables, somos influenciables a las presiones de esta vida, tratamos de huir al menosprecio y muchas otras cosas. Bueno, precisamente la respuesta es fortaleciéndonos en el poder de su fuerza. Como dice Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Si bien es cierto que nosotros como humanos ya estamos fracasados, también es cierto que en Cristo, como dice Romanos 8:38 en adelante, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Si nosotros al enfrentarnos a cada problema o circunstancia en la vida, aún en debilidad, nos recordáramos que nosotros ya vencimos en Cristo, que la peor batalla ya la libramos por la gracia de Dios, entenderíamos que las subsecuentes batallas ya son menos difíciles y menos estando en Cristo, quien nos ayuda. Por eso en 1 de Juan dice, ¿y qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu nos enseña a pedir porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, ahí es donde tenemos esa ayuda para poder fortalecernos. Siempre voltear a ver a Dios, siempre analizar todas las cosas a la luz de la palabra, va a desarrollar ese carácter que va, mientras más usemos la palabra para relacionarla en todos los aspectos de nuestra vida, más vamos a poder enfrentar con victoria y con fuerza cualquier problema. ¿Por qué? Porque la palabra va a estar morando en nuestra mente y en nuestro corazón. Si tú te llenas de la palabra de Dios, la palabra va a regir tus pensamientos o se va a oponer a tus debilidades, a las cosas en las cuales eres frágiles. Entonces, la cuestión es, ¿cómo podremos conseguir ese poder? Necesitamos ese poder, ¿sí? Ya vimos, fortaleciéndonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero ¿cómo lo vamos a conseguir? Apelando a la gracia de Dios. Mateo 7, del 7 al 8 dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá.
¿Por qué cosas tienes que pedir? Para que Dios te dé la gracia para vencer el pecado. Y Él dice que si te la pides, Él te la dará porque está conforme a su voluntad. ¿Buscando qué? Buscad y hallaréis, buscando su rostro cada día, buscando su voluntad en cada circunstancia. Recuerden, por nada estéis afanoso, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, el Padre, en toda oración y ruego con acción de gracias. O sea, de que nada te saque de tu equilibrio espiritual que está dado en Cristo y en la estabilidad que el Espíritu Santo produce en ti. Pon todo en las manos de Dios. No importa que sean cosas sencillas o aún las más difíciles y complicadas a tus ojos, Él dice, pedid y se os dará. ¿Buscar qué? Buscar su rostro hasta encontrarlo. A veces nosotros, cuando estamos ante una problemática de la vida, sentimos que el mundo se nos viene encima y volteamos a ver las circunstancias y ¿qué pasa? Nos invaden. Por ejemplo, recordemos el ejemplo de Pedro. Cuando Jesús manda a sus discípulos que crucen el lago, Él despide a la multitud y se va a orar. Y ya en la madrugada, a los discípulos en medio del lago de Genesaret, pues ahí les agarra una tormenta y luchan contra las olas. Y de repente ven a Jesús caminando y piensan primero que es un fantasma. Y Él les dice, no temáis, yo soy. Y Pedro, el único de los discípulos que tuvo el impulso de creer, dice, si eres tú, ordena que vaya a ti. Y ya sabemos la historia, ¿verdad? Cuando empieza a ver las circunstancias, el viento, el mar en tempestad, duda y se empieza a hundir. Pero ¿cuál fue la acción de Jesús? Extendió la mano, le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Fue el único que se aventuró en un paso de fe. Pero su fe no era débil porque todavía no tenía carácter. ¿Perdón? Era débil. Era débil, porque todavía no tenía carácter. Pero lo más importante es que Jesús estuvo ahí para ayudarlo. Y así Dios va a estar siempre ahí para ayudarnos. No importa cuál sea la circunstancia, no importa lo que veamos, no importa lo que sintamos, Él está ahí siempre para ayudarnos. Él no nos ve por lo que somos o por lo que hacemos, porque en Cristo ya somos perfectos delante de Dios. Más bien Él nos ve con misericordia. El juicio es para los incrédulos. La misericordia es para sus hijos. Entonces, cuando enfrentemos cualquier problema, lo pedimos, lo buscamos y sabremos que lo hallaremos. Eso desarrollará nuestro carácter, lo fortalecerá, le permitirá caminar por sobre las circunstancias. ¿Por medio de qué? De la fe. Y esta fe se irá perfeccionando hasta que pueda mover montañas. Entonces podríamos decir que la forma más segura en la cual nosotros podemos desarrollar nuestro carácter es viviendo como Él vivió. Primera de Juan 2, del 3 al 6 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por eso sabemos que estamos en él. El que permanece en él debe andar como él anduvo. Ahí está. Nosotros tenemos que caminar como Cristo caminó. Y el hecho de que nosotros comencemos por medio de su gracia a guardar sus mandamientos será otro instrumento importante que irá cambiando nuestra mente, nuestro sentido de realidad y la forma en la que nosotros tenemos que actuar, que debemos actuar.
¿Por qué? Porque al guardar sus mandamientos, automáticamente estamos en sintonía con Dios, estamos en mayor comunión, nuestra confianza crece y entonces eso nos permitirá ir caminando como Él camina. Ahora, el segundo punto importante, aquí ya vimos desarrollar nuestro carácter. El siguiente punto es viviendo en santidad, ¿sí? Uno de los problemas más importantes es que nosotros muchas veces somos como los fariseos. Recuerden, los fariseos conocían la ley. ¿Cuál fue el problema principal de los fariseos? Que ellos, después de la dispersión en Babilonia, empezaron a añadir normas, reglas y mandamientos a la ley de Dios. Y llegó el momento en que daban más importancia a sus rituales religiosos que a la ley de Dios mismo. Por eso Jesús les tuvo que decir, este pueblo de labios me honra, pues su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Mateo 15, 8 al 9. ¿Sí? Entonces, nosotros debemos de procurar en primera instancia separarnos de los valores pecaminosos de este mundo. Recuerden que somos muy influenciables. Si bien es cierto que tenemos una nueva naturaleza según Cristo, es una naturaleza influenciable al pecado, pero ya es una nueva naturaleza, no es esclava del pecado. Cristo ya nos liberó de la maldición de la ley. Ya sepultó nuestro antiguo hombre, como dice Romanos 6:4. Ahora somos nuevas criaturas, pero tenemos que aprender a caminar en esta vida. ¿Cuál es la diferencia entre un verdadero creyente y los fariseos? Que ellos, a través de todas esas ordenanzas y esa manera de pensar que desarrollaron, ellos vivían para complacerse a sí mismos, no a Dios. Entonces, en lugar de como vivían ellos para vivir, para cumplir los deseos propios, nosotros debemos de cumplir los deseos de Dios, no los nuestros, y llevar su amor y su misericordia al resto del mundo. Ahí nosotros lo podemos ver con la vida de Jesús. Jesús vino primero a la casa de Israel, es verdad. Pero ¿qué pasa cuando aquella mujer gentil le pide que sane a su hija? Jesús le responde, no está bien quitarle el pan a los hijos y darlo a los perrillos. Y la mujer gentil que le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Y Jesús le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija, de tu hijo o tu hija. Entonces, nosotros vemos que Jesús probó ahí a la mujer, no es que Jesús la menospreciara. A veces Dios probará nuestra fe, ¿no?, para ver si estamos caminando correctamente, si nuestra fe es genuina. Pero Él ya sabe lo que somos nosotros. A veces Él nos prueba para que nosotros nos demos cuenta de lo que nosotros somos y de dónde estamos caminando. Pero vivir en la vida de santidad es vivir para complacer a Dios, vivir para complacer los deseos de Dios, vivir para hacer su voluntad. Ese es el principio de la santidad. Ese fue el problema de los fariseos y por eso ellos vivieron en incredulidad, porque no vivieron para complacer a Dios. ¿Y cuál fue el resultado? Que no pudieron creer en Cristo. Dice, o sea, la incredulidad deja a la gente ciega a la verdad y le roba la esperanza. Por eso es que el diablo trata de que dudemos de Dios, nos trata de influir en estas circunstancias, como lo hizo con Adán y Eva y como
lo hizo con Jesús en la tentación en el desierto. Trata de hacer que quitemos los ojos de Dios, que los pongamos en nosotros mismos o en las circunstancias, y eso nos aleja de su amor y de su misericordia. Y lógico, esto nos impide vivir en santidad. Y si no tenemos una esperanza cierta en que Dios nos va a sacar adelante, en que Dios nos ve perfectos a través de Cristo, entonces no vamos a vivir en santidad. Vamos a tomar nuestra vida en nuestras manos, usaremos recursos como la mentira, el robo, el engaño y muchas otras cosas que nos alejan totalmente de la santidad. Por eso es que nosotros en cada circunstancia tenemos que tener nuestros ojos puestos en Cristo, como dice Hebreos 12:2, puestos en los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y él nos da el ejemplo en el versículo 3, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Si nosotros tenemos los ojos puestos en Jesús, no nos importará por dónde caminemos ni los problemas que enfrentemos, porque tendremos los ojos puestos en Dios y esto nos permitirá ser cada día más parecidos a Él. Recuerden que Dios dice, escrito está, sed santos porque yo, el Señor, vuestro Dios, soy santo. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. La santidad conviene a tu casa. Y la única manera de vivir en santidad es viviendo como Jesús vivió. Entonces, quizá tú deberías preguntarte, ¿cómo está la salud de tu fe? Si la respuesta es que si tú no puedes ver la obra de Dios, tal vez se deba a la incredulidad. Una de las cosas que nos impulsa, nos alienta, nos motiva a vivir en santidad es cuando desarrollamos la capacidad de ver el trabajo de Dios en este mundo. ¿Pero qué nos roba eso? Pues lo dice 1 de Juan 2:15 y 16. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida nos impiden ver la obra de Dios. Por eso es tan importante que para vivir en santidad nosotros dediquemos la primera etapa de nuestra vida diaria a Dios, orando, leyendo, meditando. Quizá tengas una lista muy grande de pendientes en el día, pues quizá ganarías mucho tiempo si después de tener estos tiempos devocionales, en oración los pones en las manos de Dios para que Él ordene tu mente, tus pensamientos y te enseñe cómo actuar. Y si tú haces esto, vas a salir a caminar en la dependencia de Dios y prácticamente en santidad, porque estarás caminando bajo su gracia, con la esperanza de que Él tiene el control, porque pusiste en tus manos todo lo que tú estabas viviendo. Entonces, tienes que examinarte, tienes que probar qué tal es tu fe. A veces descuidamos esto y Dios nos ayuda. Nos pone en pruebas y nos damos cuenta que fracasamos. ¿Y qué? Cuando fracasas, Él te lo muestra para que tú te alejes de Él, para que te alejes de Él avergonzado. No, lo hace para que tomes conciencia de que no estás viviendo como Él pide que vives y recapacites y corrijas y te vuelvas a la fe. ¿Tú sabías que la fe nos conduce a la santidad? Por supuesto que sí, porque la fe te hace actuar de acuerdo a las promesas de Dios. Y al actuar de acuerdo a las promesas de Dios, estás viviendo conforme a su voluntad. Y al vivir conforme a su voluntad, prácticamente estás viviendo en santidad. Pídele a Dios que obre en tu vida con ese poder y confía en que Él te responderá en todo momento. Aprende a mirar la vida
las circunstancias con los ojos de la fe. En 1 Juan 5, del 1 al 5, dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios y conoce a Dios. Fíjate, primero, la fe en Cristo. Luego, todo el que ama al que engendró, ama al que ha sido engendrado por él. ¿Quién engendró al Hijo? El Padre. Muchas veces dicen que aman a Dios, pero no le hacen caso ni reconocen a Cristo. Pero el que ama al que engendró, ama al que ha sido engendrado por él. Y luego, la tercera parte. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Ahí está la obediencia a su palabra, la sumisión a Dios. Y luego Dios nos alienta. Pues ese es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Por qué? Porque Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque Él produce en nosotros lo que es agradable delante de Él por medio de Jesucristo, como dice Hebreos 3:21, Filipenses 2:13. ¿Sí? Y entonces viene la promesa, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Ahí estás viviendo en una santidad total. Y luego viene el cuestionamiento. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Ahí es donde está la fe perfecta. Ahí es donde está la santidad. Recuerden, sin santidad nadie verá al Señor. A lo mejor vives como quieres ahorita. Dicen, no, pues ya tengo a Cristo, ya estoy tranquilo, pues ahora sí que comamos y bebamos porque mañana moriremos. Pero quizá no seas realmente salvo. Porque una de las características del creyente que es verdaderamente salvo, el verdadero creyente, es que vive para agradar a Dios, quiere agradarlo, que se duele del pecado, que quiere obedecerlo. Y no que siempre está resistiendo al Espíritu Santo. ¿No acaso ahorita empezamos esta parte de la santidad con los fariseos? Y Jesús, ¿cómo trata a los fariseos? Escribas, hay de vosotros escribas y feos y fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados. O sea, los fariseos creían en sus propios conceptos, que vivían de acuerdo a la voluntad de Dios, estaban lejos de vivir. Acuérdense de aquella parábola del publicano y el fariseo, ¿no? El fariseo orando a sí mismo: Señor, doy diezmos de todo lo que hago, ayuno 2 veces por semana, yo soy como este publicano. El publicano no quería ni alzar los ojos a Dios porque sabía lo que era, solo decía: Señor, sé propicio a mí, pecador. ¿A quién justificó Dios? Obviamente al publicano, al que se humilló, al que deseaba cambiar su vida, al que deseaba vivir en santidad. Y no al fariseo pagado de sí mismo, soberbio. Entonces, nosotros tenemos que tener en nuestra mente que para vivir en santidad tenemos que vivir con el anhelo de que Dios gobierne nuestra vida y nos haga semejantes a su Hijo. Después vamos a ver precisamente un estudio el año entrante de la santidad y de la santidad en la vida del creyente, y mucho más extenso de lo que estamos tratando aquí. Luego vamos al tercer punto, la madurez. Nosotros tenemos que vivir y anhelar alcanzar la madurez en Cristo. Adquirir la madurez en Cristo y vivir en santidad no sucede de un día para otro. Es un proceso. Por ejemplo, Pedro dice, ¿no? Como niños recién nacidos,
decía la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Esta es la primera etapa en la vida de un creyente. Pero necesitamos nosotros adquirir el carácter de Cristo. ¿Y cómo va a suceder? Poco a poco, momento tras momento. Ni nadie va a ser perfecto al momento de nacer. Al momento de nacer, Dios perdona todos tus pecados, Dios te hace tu hijo y tienes la garantía de ir al cielo. Pero el proceso es lo que te va a llevar a la madurez. Por eso es que en Hebreos dice 5:8-9, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación a los que obedecen. O sea, Cristo mismo tuvo que pasar por un proceso de madurez. Y cuando estuvo listo, fue cuando prácticamente inició su ministerio, y ahí fue probado en todos los aspectos. En todos los aspectos. Pero fue un proceso. Nosotros, como hijos de Dios, como pequeños Cristos, tenemos que pasar el mismo proceso. Entonces, la madurez se adquiere por crecer obedeciendo a Dios y por crecer en integridad. ¿Qué tan íntegro eres tú con Dios? ¿Cómo te presentas delante de Él, por ejemplo? ¿Te presentas tratando de imponer tus propias razones? ¿Justificando tus pecados y dándole un motivo a lo malo? ¿No dice la Escritura, hay los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo? ¿Cómo te presentas delante de Dios? Dios quiere que nosotros nos presentemos delante de Él a cara descubierta, o sea, con absoluta sinceridad. Pero ¿cómo puedes ser sincero con Dios si ni siquiera a veces logras ser sincero contigo mismo? A veces nos manejamos tanto entre nuestros deseos y en salirnos con la nuestra, que nos alejamos de la realidad. Ya lo tratamos en el punto pasado, respecto de los fariseos. Establecieron sus propias normas y no pudieron ver a Dios. Si tú en tu relación con Dios estableces tus propias normas, ¿cómo lo vas a poder ver a Él con claridad? A Él solo lo vas a ir viendo con más claridad viviendo en las normas de Él. Y para vivir en las normas de Él, tienes que escudriñar tu vida. Como dice 1 Corintios 10:31, examinaos. 11:31, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. No, es 13:5. Probaos a vosotros mismos. ¿O no sabéis que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? Tienes que examinarte, tienes que llegar a ser honesto con Dios. Por eso es que tú puedes saber qué tan honesto eres con Dios en tu relación con los demás. ¿Qué tan honesto eres en tu relación con los demás? Porque lo que nosotros hacemos en la vida diaria es reflejo de nuestra relación con Dios. Si tú no eres honesto, si eres hipócrita, si solo quieres mostrar una parte de ti y guardas lo que no quieres, pues quiere decir que no estás viviendo en integridad. Y quiere decir que tienes problemas en tu integridad, en tu relación con Dios. Pero cuando eres íntegro con Dios, puedes ser íntegro con los demás. Y ese es un paso para alcanzar la madurez. ¿Cómo Dios te va a ayudar? Si Él te dice, tienes este problema de pecado, y tú dices, no, no es pecado. Lo que pasa es que, ¿cuántas veces no le decimos nosotros a Dios eso? Tratando de justificarnos. O como aquel joven rico. Que, Señor, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Qué le responde Jesús? Los mandamientos tienes, guárdalos. Todo lo he guardado desde mi juventud. Pero Dios, Jesús sabiendo lo que realmente había, bueno, dice una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dale a los pobres.
y sígueme tomando tu cruz. Ahí es donde vino el tropiezo. Ahí es donde él no era íntegro totalmente a Dios, porque no estaba dispuesto a vivir como Dios quería. ¿Cuántas veces Dios nos muestra cosas y por no querer cumplirlas, mejor nos alejamos de él? Entonces ahí caemos en confusión, en deshonestidad. Entonces, analicemos nuestra vida, examinémosla y aprendamos a ser abiertos con Dios. Él sabe más de nosotros que nosotros mismos y sabe los orígenes de todo pecado y los orígenes de la rebeldía. Si no te presentas en integridad, ¿cómo te puede ayudar a Él? Nosotros, muchas veces, como decíamos, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, pues empezamos como bebés en nuestra vida cristiana. Pero un bebé no se queda como bebé para siempre. Conforme va creciendo, va dejando las conductas de un bebé. Luego pasa a ser niño, luego pasa a ser adolescente y luego es un adulto. Entonces también Dios espera así de nosotros una conducta diferente de acuerdo a las etapas de nuestro desarrollo espiritual. Recuerden lo que dice en 1 Corintios 13:11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé las cosas que eras de niño. Tienes que dejar de ser niño. También Hebreos capítulo 6 te lo dice. Deja los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo y avanza a la perfección. No te quedes en parvulitos. Avanza. La vida cristiana es una vida dinámica, siempre te va a llevar hacia adelante para alcanzar la madurez. Si tú no avanzas, algo anda mal en ti. Y una de estas cosas puede ser la integridad. Por eso es que Dios trae pruebas a nuestra vida. Ningún creyente quisiera caer en pruebas, pero las pruebas mismas nos ayudarán a alcanzar la madurez espiritual. Santiago capítulo 1 del 2 al 4 nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Ahí está. Las pruebas nos llevan a la madurez espiritual. Todos tenemos que ser probados. Y debemos nosotros amar las pruebas en el sentido de que es que cuando viene, es que Dios va a quitar algo que nos está atorando para alcanzar la madurez espiritual. Y volvemos a 1 de Juan 4:17. Como Él es, así somos nosotros en este mundo. Si nosotros no crecemos, si no avanzamos, entonces algo anda mal en nuestra vida y tenemos que buscarlo. Uno de los elementos importantes para crecer y avanzar es un anhelo creciente de hacer la obra de Dios, la obra que Él nos encomendó. Recuerden que Él preparó obras para que nosotros anduviésemos en ellas, obras antes de la fundación del mundo. Nuestra meta como creyentes en esta vida, una vez que ya obtuvimos la salvación y todas las garantías del reino venidero, es cumplir las obras que Él nos encomendó. ¿Cómo vas a alcanzar la madurez si no te estás ejercitando en la gracia? ¿Tú sabías que cuando más aprendes es cuando tú testificas, cuando tú vives lo que Dios te está mostrando? Cuando tú vives lo que Dios te muestra en cada estudio,
en cada momento devocional, cada tiempo de lectura, estás creciendo en madurez. Cuando no va de acuerdo a lo que tú piensas y lo desechas, te estás quedando como un bebé espiritual, si es que ya eres salvo. ¿Ves tú? Entonces, tenemos que crecer en madurez para que podamos cumplir la obra de Dios, y será poco a poco, momento tras momento. Dios no te va a exigir que cumplas cosas que Él no te ha mostrado, pero sí te va a juzgar sobre aquellas cosas que te mostró y que tú no cumpliste. Por eso hay un juicio para la vida de los creyentes. Ya lo sabemos. 1 Corintios 3, 13 al 15. La obra de cada uno será manifiesta, pues el día la declarará, pues por el fuego será probada. ¿El fuego de qué? De la fe. La obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Todo lo que nosotros vivimos en esta vida será probado por la fe. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, ¿cuál es el fundamento? Cristo. ¿Sobre el cual tienes que edificar? Sobre Cristo y su palabra. Recibirás recompensa. Si la obra de alguno se quemare, es que tú edificaste sobre un fundamento falso. Recibirás pérdida. Aunque te pases de panzazo, si vienes mismo serás salvo, aunque así como por fuego, aunque te salves, todo lo que Dios tenía para ti en eternidad, de recompensas, coronas, etcétera, lo habrás perdido. Dice en 1 Juan, capítulo 12, ahora hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. 1 Juan 2:28. Permanece en Él, crece en tu relación, madura como creyente, no te quedes estancado. Y el último punto, que es el crucial de todo, es vivir en amor. Ya tocamos un poquito anteriormente, en esta de 1 Juan 5, ¿no? Todo aquel que ama al que engendró, ama al que ha sido engendrado por él, y en eso sabemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Nosotros por nuestra propia cuenta podemos hacer muchas cosas, pero el amor es algo que se produce debido a nuestra relación con Él, al aprecio, a lo que Cristo hizo por nosotros. Las 4 historias, o mejor dicho, los 4 enfoques que se dan en cada uno de los 4 evangelios, de Jesús como rey, como sacerdote, como el Hijo del Hombre y como Dios, nos dan una panorámica de lo que era el carácter de Jesús. Y mientras más comprendes los evangelios, tu amor y tu gratitud crece. Como dice 2 Corintios 5:14, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por todos murió. Pero esa gratitud de vivir para aquel que murió y resucitó por ti, se da cuando tienes una amplia comprensión del sacrificio que Él hizo por ti en la cruz. Si lo tomas muy a la ligera, ni siquiera eres salvo. La entrega y el amor a Dios es lo que nos va a ayudar a crecer. Por eso es que en Juan 13:34 Jesús dijo, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. No nada más es una petición, es un mandamiento. ¿Qué tanto amas a Dios? ¿Qué tanto amas a Cristo? ¿Qué tanto amas a tus hermanos en Cristo? Ahí está la prueba.
nosotros podemos ser perfectos en amor si nuestra conducta corresponde a nuestro nivel de madurez espiritual. No digas, ya soy un creyente maduro, cuando eres reprobado todavía en muchas cosas. Pero el amor es lo que lima todas las asperezas, lo que realmente de fondo arregla todos los problemas. Si nuestra conducta corresponde a nuestro nivel de madurez, podríamos decir que somos perfectos. Perfectos sí, pero con mucho espacio para crecer. Recuerden que Cristo es un ser infinito, como Dios Padre y el Espíritu Santo. Una sola persona, son infinitos. Nunca dejaremos de aprender de Cristo, ni en esta vida, ni en la eternidad, cuando estemos con Él, aún ya con una naturaleza totalmente redimida. Nunca. Pero desde el momento en que tú debes empezar a crecer, es desde que naces de nuevo, desde el momento de tu conversión. Y en la medida que tú vas dejando de pecar por amor a Cristo, una cosa es dejar de pecar por temor y una cosa es dejar de pecar por amor a Cristo. Tanto pagó Él por ti que cómo te vas a permitir este pecado, por ejemplo. Mientras más lo ames, más fácil vas a vencer el pecado. Mientras más lo quieras honrar, más fácil vas a vencer el pecado. Mientras más lo quieras venerar, vas a impedir o anular las tentaciones que te pueden desviar del camino de su voluntad. Dios llama a todos sus hijos, especialmente a los que son sus discípulos, que son los que se ejercitan, a la excelencia. A que no se conformen con la mediocridad. A que maduren en todo aspecto, aspirando cada día a ser semejantes a Él. Recuerden, como Él es, así somos nosotros en este mundo. Esta debe ser nuestra consigna. Y esta solo se va a lograr en la medida que crezcamos en amor. Como dice Cantares 8:9, las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diere el hombre todos los bienes de su casa por ese amor, de cierto lo menospreciaría. Pero ¿qué importa lo que los demás piensen? O si te comprenden o no. Sino lo que importa es que tú agrades a Cristo, lo honres a Él y lo quieras glorificar. Por tanto, vivir en amor es no vivir en la mediocridad de tus conceptos. Avanza. Mientras más lo conozcas, más lo vas a amar, y mientras más lo ames, más vas a dejar las cosas de esta vida. Dios quiere que tomemos nuestra cruz si vamos en pos de Él y que le sigamos. Más adelante dice, porque el que quiera salvar su vida la perderá. Todo lo que tú quieras salvar fuera de Cristo lo vas a perder. Pero el que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, éste la hallará. Para poder crecer en el verdadero amor, tienes que vivir perdiendo todo lo que tienes. Nada debe tener importancia en tu vida, sino Cristo y seguir su voluntad y honrarlo y glorificarlo a Él. Todo lo demás solo son recursos que Dios te permite usar. Él conoce los deseos de tu corazón y te los puede dar, ¿sí? Recuerda, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, como dice el Salmo 37 o el 38:9. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero eso no importa, sino que tú lo complazcas a Él. No vivas para que Dios te complazca a ti, sino vive para complacerlo a Él. Y esto va a suceder en la medida que aprecies su sacrificio y crezcas en amor. Si tú sigues por este camino y te niegas a ti mismo
cada día, tomando tu cruz, entonces irás por el camino de la excelencia y la perfección. Y un día serás como Cristo. ¿Qué podríamos decir cuando Cristo es formado en ti? Cuando ya todos tus deseos y toda tu voluntad es seguirlo a Él, honrarlo a Él y glorificarlo a Él. Si no, Dios no nos daría esta promesa. Primera de Juan 3:2-3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se glorifica a sí mismo. Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Ahí está. ¿Realmente tienes esta esperanza? Tienes que ir dejando el pecado. Tienes que ir viviendo en santidad creciente. Tienes que crecer en amor a Cristo. Y si amas a Cristo por sobre todas las cosas, todos los demás frutos y todo lo demás se cumplirá naturalmente en ti. Porque el poder de Dios actuará en tu vida para que seas transformado a la imagen de Cristo. Vamos a dar gracias. Padre bendito, cuánto te queremos agradecer por esta enseñanza que nos das. Gracias, Padre, porque tú eres perfecto y tú anhelas que nosotros lo seamos. Sabemos que quizá en esta vida nunca logremos ese grado de perfección, pero sabemos que mientras más te amemos, que mientras más anhelemos seguir tu camino, el camino de tu voluntad, y mientras más nos aboquemos a ello, más seremos parecidos a ti. Queremos, Señor, que tú formes plenamente a Cristo en cada uno de nosotros y que el día que tú te presentes no nos alejemos de ti avergonzados, sino que todo lo pongamos bajo tus pies, sabiendo que tú produjiste en nosotros la vida que te honraba a ti. Te pedimos, Padre, que tú trabajes en cada uno de los miembros de nuestra iglesia para que tomen este compromiso y puedan glorificarte, tanto en lo particular, y te podamos glorificar como iglesia, Señor. No nos importan los números, sino nos importa vivir solo de acuerdo a tu voluntad. Los números te corresponden a ti, Señor. Pero si no estamos fundamentados en ti, si no estamos maduros en la fe, no podremos servirte como corresponde, Señor. Así que sigue trabajando en nuestra vida y trae tú, Padre, a nuestra iglesia personas que quieran realmente vivir para ti, que quieran entregar su vida al servicio tuyo. Bendícenos, Padre, manténnos en la llenura de tu Espíritu. Te lo pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.